¿Cuántas veces no estamos en esa situación? O por ejemplo, que son las 11 de la noche y usted llega al semáforo y el semáforo está en rojo. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué esperar? ¿Quién lo está viendo? Nadie. Pero es que usted está actuando es para Dios, porque la alianza es con Él. ¿Sí? ¿Qué hacen otros? Miran rápido, pasan y al momentico asumen una moto en las mismas de carreras y dan botezamos. No. Es cierto que a una determinada hora hay semáforos que se quedan titilando, en rojo titilando, si no va a cambiar nunca a verde, si tiene que mirar bien, si no hay ninguno y si pasa. O titila la luz amarilla, ¿sí? Pero cuando el semáforo está activo todavía y está en rojo y va a pasar a verde, ¿qué hay que hacer? Esperar. Nadie lo está viendo. Que usted vive en el pueblo, póngase el cinturón. Padre, pero aquí no hay policía de tránsito. Inclusive puede estar la policía normal, pero eso no es de tránsito, no le van a poner un comparendo. No tienen la libreta de comparendos ellos, ¿sí? O ponerse el casco en la moto, que eso es darle una segunda oportunidad, porque uno nunca sabe cuándo sucede un accidente, y más una moto. Usted sube una moto y todo el tiempo está en riesgo, hasta que se baja, ahí sí termina el riesgo, pero el resto no. Entonces, aunque nadie nos vea, por eso nos ponemos el cinturón de seguridad, además es una medida de protección, ¿no? Lo mismo que el casco. Pero amarrado, si no los lleva amarrados, es como si tuviera una cachucha bien pesada, pero no más, hace lo mismo que una cachucha, sale a volar el casco apenas hay un accidente, ¿sí? Que después brega para encontrar el casco, quién sabe dónde caería. No, hay que llevarlo bien amarradito, bien con la correíta bien puesta, aunque nadie nos vea. Hacemos las cosas bien en la empresa, aunque nadie nos vea. No es que cuando no ve a nadie, se lleva los esferos, se lleva la resma de papel, allá la meten, se lleva la grapadora. ¿Qué pasa? Se lleva el destornillador. No, es ser correctos en todo, cumpliendo todos los mandamientos a plenitud, porque Dios es el que nos ve. Dios es nuestro Padre y nos ve, pero no como un policía que está mirando ahí. No, cuando nosotros hacemos algo que está mal, Dios, que es papá bueno y nos ve en las que estamos, sufre. Él sufre, es un papá que sufre. Porque todos nosotros, ante la presencia de Dios, estamos, aunque sea de noche, esté bien oscuro, dice el capítulo 7 de Eclesiástico, como la luz del sol, 10,000 veces más brillante que la luz del sol son los ojos de Dios. O sea, antes no existe la oscuridad. Alguien se pone una capucha y va escabulléndose en la oscuridad. Es igual que si estuviera mirando aquí delante todos como si no hubiera nadie. Dios todo lo ve. Y por eso el camino de la santidad es una ofrenda para Dios. Es un regalo para Dios. Es decirle, Señor, esta es mi vida, aquí estoy, este soy yo. Con mis circunstancias, con mis problemas, mis debilidades, todo está en tu mano, Señor. Y el actuar para Él es la clave. Porque en nuestro mundo encontramos esa situación de que muchos han llevado o hemos llevado una vida doble y eso no es bueno. No es bueno porque ¿de qué sirve que no nos pillen? El que se ponga una capucha negra y unos guantes para tapar las huellas dactilares, ¿de qué sirve? De todas maneras nuestra cuenta va a ser ante Dios, no ante un juez aquí en la tierra. Si aquí en la tierra hay gente que pone la mano en la Biblia y juega en vano, que yo conozco casos, por ejemplo, de gente que está en la cárcel siendo inocente. Conozco 3 casos. 3 casos. Y cuando ellos hablan en su corazón, en la confesión, no está intentando a mí engañarme, nada. No solamente que uno vea hasta a veces el odio, la rabia que sienten porque injustamente están en la cárcel. Eso pasa. Y pensar que hay gente que es capaz de poner su mano en la Biblia y jurar en vano. ¿Sí? Pero es Dios el que sí conoce. Dios conoce el corazón, conoce todo. Por eso el camino es la santidad. Ahora, ¿qué es eso de la santidad? ¿En qué consiste la santidad? Es la unión plena con Dios. Por eso lo contrario a la vinculación es esa alianza con Dios de ser santos. Nos unimos primero con Dios. ¿De qué forma específicamente y muy clara se hace eso? En la Santísima Eucaristía. ¿Por qué? Dice la Sagrada Escritura, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece, habita en mí y yo en él. La unión plena, total con Dios, la Santísima Eucaristía.
Por eso, cuando pecamos, nos tiene que coger el afán, el desasosiego de confesarnos rápido, para no perder la comunión, no perdamos la comunión. Eso es fundamental, es muy, muy importante. Tan importante que hasta Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida. En vosotros no hay vida, en vosotros no hay vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, la Santísima Eucaristía. Por eso el tema protestante, no. Porque ellos en sus argumentos, en sus ideas, quitaron la Santísima Eucaristía. No, qué pena, pero no. Ahí ya nos equivocamos. Llevamos 2000 años celebrando la Santa Misa. ¿Cómo la vamos a dejar a un ladito? No. Si Jesús no hubiera instituido la Sagrada Eucaristía, San Lucas 22, tomad, comed esto en mi cuerpo, si no lo hubiera instituido, pues sería muy distinto. Jesús la instituyó, no es obra de ningún ser humano. Jesús en persona fue el que la instituyó, el que dijo también hagan esto en memoria mía, instituyó ahí el sacerdocio. Llevamos 2000 años celebrando la Santa Misa, todos los días, sin fallarle uno solo. Todos los días se celebra la Santa Misa, todos los días. Y ahí viene la segunda vinculación con la iglesia. ¿Es cierto que hemos encontrado el pecado de la iglesia? Claro que sí. Sale por televisión. Sale por televisión. Y hemos visto muchas cosas a lo largo de la historia, muchas situaciones de pecado de la iglesia, claro que sí. Y salen muchos a enrostrarnos y a decir, mire que la Inquisición, que las cruzadas, que el evangelio impuesto con la espada en las tierras de América Latina y muchas cosas más que nos chantan. Y más cuando encontramos situaciones supremamente dolorosas, muy dolorosas, como el pecado de los sacerdotes, y más en cosas que son delicadas, como el tema de abuso de menores. Qué cosa tan delicada. Y uno escucha esas cosas y como que se indigna y le da rabia, pero el pecado de un sacerdote o de cualquier persona no se puede volver pecado de uno. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Porque el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque no hacen lo que dicen. La incoherencia cuando es en los ministros. Pero es muy importante que esto lo sepamos manejar con mucho cuidado, porque cuando nos desvinculamos de la iglesia, ¿qué pasa? Hay un problema serio. Dice el Señor en Efesios 5:23, y en otros textos, no es el único, pero Efesios 5:23 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Mi cabeza cuántos cuerpos tiene? Uno. ¿Cuántas iglesias deben ser? Una. Padre, que todos sean uno. San Juan capítulo 17, versículo 21, desde el verso 10 y después del verso 21 en adelante. ¿Sí? Y hasta en el verso 19, verso 20 dice, Padre, te ruego no solamente por ellos, los 12 apóstoles, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Padre, que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ellos, que ellos en nosotros sean perfectamente uno, con adverbio, perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos como tú en mí, para que ellos en nosotros sean perfectamente uno. Entonces la unión con Dios y entre nosotros. 1 Corintios 10:17 dice, porque todos coméis de un mismo pan, todos formáis un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y sé que la Eucaristía también es la fuente de unión entre nosotros. Es un regalo muy grande. Nos hace un cuerpo y la sangre de Cristo fluye por todas las venas de todos los miembros de la iglesia hasta el último, en el último rincón del mundo. Y es un regalo del cielo muy grande esa unidad con la iglesia. Y ante el pecado de nuestros ministros, no nos desviemos. Muchas veces les he dicho, y hoy lo ratifico, hoy lo repito, en nombre de todos los sacerdotes y en nombre mío propio, les pido perdón. En nombre de todos los ministros y en nombre de toda la iglesia, les pido perdón por todos los pecados nuestros como ministros, como iglesia. En nombre de todos los sacerdotes especialmente, yo como sacerdote, en nombre de todos, les pido perdón por todos los escándalos, incoherencias, antitestimonios que hemos visto hasta por televisión. Pero no permitamos que el pecado de alguien sea causa de que uno también peque. No. Que el pecado de él no se vuelva pecado de uno. Y es muy importante. Al igual, también han habido muy buenos sacerdotes. Santo Padre Pío, ¿sí? Y muchos otros. Han habido muchos santos a lo largo de la historia. A ellos sí hay que seguir, imitar, claro que sí. Pero no por el pecado de alguien que nos alejemos. Es como en la medicina. Yo les contaba que tuve la experiencia
cuando estaba en Paya, un 22 de diciembre, épocas de misiones en todas las veredas, época de mucho trabajo, misa de 5 de la mañana todos los días con la novena de Navidad, la novena en las veredas, la novena en los sectores, misa en la tarde, mucho trabajo. Y ese 22 en la noche no dormí un minuto, un dolor muy fuerte, y era el tema de la apendicitis. Ni un minuto dormí, esa noche no dormí ni un minuto, es la única que no he dormido ni un solo minuto, que yo sepa, que toda la noche estuve dando vueltas en la cama, que la cama se vuelve una cruz pesada cuando nos toca estar ahí todo el tiempo, eso es duro, hay que acompañar a quienes están en esa cruz, es duro. 5 de la mañana para poderme levantar, un amigo mío tuvo que ayudarme a bajar los pies por un ladito y de un solo jalonazo levantarme porque no me pude enderezar, el dolor era muy fuerte. Y así celebré la Santa Misa y medio agachado a las 5 de la mañana. Me fui a buscar el médico, a esa hora no estaba todavía, que a las 8, bueno. Y a las 6:30 se fueron con el carro de la parroquia para una embarazada de urgencia. Y no había más carros en Paya, no había ni uno solo, estaban todos en Nunchía, por las fiestas de Nunchía. No había ni una moto en Paya. Y en ese momento, pues a las 8 cuando llegué, el médico me revisó y dijo, no, eso no es quirúrgico, eso es médico, eso lo tratamos aquí. Me canalizaron. Él tenía que enviarme una cirugía de apendicitis y no me envió a cirugía de apendicitis. Duré con apendicitis 11 días y me dio peritonitis, que ya son palabras mayores. Pero Dios puso su manito e hizo que, aunque se había reventado aquí, no se regó. Sucedió una cosa que se llama un blastro, se emplastró, se encapsuló aquí toda la sustancia y no se regó por todo el organismo como pasa con una peritonitis. Estuve en Paya, me vine a celebrar estuve el 26 en la casa esos días, fui a un cumpleaños a mi casa, el 29, que es el mío. Ese día me tocó, hicimos una ecografía y salió que tenía apendicitis. Me devolví a Paya, celebré la Santa Misa de nuevo, Año Nuevo. Volví, el 2 de enero fue mi cirugía y fue cuando se dieron cuenta que había hecho peritonitis. Ahora, que un médico se equivoque, claro que sí, y malos médicos hemos visto, y algunos son un poquito duros. Yo he hablado con personas que los médicos han sido duros con ellos y le han dicho, aliste la mortaja. Una señora le cogió odio a un médico porque le dijo eso, aliste la mortaja, no hay nada que hacer. Tampoco, no es la forma, pero bueno. Ahora, médicos malos, hay, claro. También hay médicos muy, muy buenos. Pero no porque me llevo la experiencia de un médico malo, nunca voy a volver al hospital. La medicina, no gracias. Los médicos, no gracias, porque no. Precisamente, ahí viene un punto muy importante. Es igual en la iglesia. ¿Que hemos visto el pecado de algún sacerdote? Claro que sí, lo hemos visto y lo veremos. ¿Sí? Lo veremos, es una cosa que va a pasar. Mientras que seamos seres humanos, pues muchas de esas cosas van a pasar todavía. Y tenemos que luchar por tener una fe madura para que esa fe no se quiebre cuando vamos al pecado de algún sacerdote. Pero no por eso nos podemos alejar de la iglesia, de Dios, de la fe, de otros sacerdotes que sí nos pueden orientar bien. Y eso es muy importante, es exactamente igual. Yo creo que hasta Dios permitió eso que pasó conmigo ese día, y aquí mi cirugía, para poderles decir esto hoy, porque es el ejemplo más claro de esto. Porque es que efectivamente cuando nosotros vemos el pecado de algún sacerdote, o inclusive somos víctimas del pecado de algún sacerdote, que usted llega a confesar, si el sacerdote termina echándole los perritos, como decimos, pues eso puede pasar, ¿sí? Que su fe no tambalee. Antes es para salir y orar mucho más por ese sacerdote, porque pobrecito cuando dé cuentas, porque un día nos toca dar cuentas. Y no es ante el obispo, no. Perfectamente uno puede engañar a todo el mundo y tener una doble cara toda una vida, perfectamente. Y que después cuando muere aparecen 5 hijos a reclamar la herencia del padre. Perfectamente puede hacer eso toda una vida y nadie lo pilla, ¿sí? Perfectamente. Pero es que nuestro juicio no es ante ni el obispo, ni un juez, no. Nuestro juicio es ante Dios, que todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Y yo les suplico como ministro, oren por nosotros los ministros. Oren mucho por todos los sacerdotes, porque el día del juicio de un sacerdote es una cosa tenebrosa, es muy fuerte. El día del juicio de un sacerdote es una cosa tenebrosa,
Porque al que más se le da, más se le exigirá. Ese es el capítulo 12, versículo 48 de San Lucas. Al que más se le da, más se le exigirá. Por lo tanto, el juicio de un sacerdote es una cosa muy seria. Muy, muy seria. Más aún, es más difícil salvarse siendo sacerdote, les cuento. Porque uno tiene un pie en el cielo, claro que sí, le abre las puertas del cielo mucho, pero si uno hace las cosas mal, ya tiene un pie en el infierno. Y es una realidad. Y no porque llegue, Señor, acuérdate, yo fui sacerdote 46 años, te serví 46 años de mi vida, pero si muere estando en pecado mortal, dirá el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquel día dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Eso es tarea de los sacerdotes. ¿Sí? En tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos. Y efectivamente esa es la labor de los sacerdotes y el poder que tiene un sacerdote. Ese es. ¿Y qué dirán, Señor? Aléjense de mí, agentes de la maldad, no los conozco. El pecado. Por eso la oración por nuestros sacerdotes tiene que ser muy fuerte, muy fuerte. Pero no nos desvinculemos de la iglesia, de la fe, de Dios. No nos desvinculemos por el tema del pecado de un sacerdote. No puede ser. No puede ser. Porque nuestra fe no puede depender de ningún hombre, ningún ser humano. Solamente de Cristo. Y cuando usted va a misa, aunque sepa que el sacerdote que está celebrando está en pecado mortal, aunque usted lo sepa, y más aún puede ser hasta víctima de él o cómplice en su pecado, aunque vea esa situación de pecado en el sacerdote, no se aleje de su Eucaristía. Usted va a misa, no por el padre que está, es que hay gente que llama a las parroquias, ¿qué padre celebra la misa de tal? No. ¿Para qué? Para no ir. ¿Sí? Sí, es para eso, ¿no? No. Aunque esté el pecado del sacerdote, no podemos alejarnos ni de Dios, ni de la iglesia, ni de Cristo. Va a misa es por Cristo. Y aunque el sacerdote que esté celebrando la Santa Misa ya tenga 95 años y no se le entiende nada, así no le entienda ni una sola palabra, que lo vio allá persinarse, de resto no le entendió nada, ya tiene una cirugía en la boca y lo que habla no se le entiende nada. Usted va por Jesús, Eucaristía. Por Él sí va a comulgar, a recibirlo. Y aunque sepa que el sacerdote que esté presidiendo la Santa Misa está en pecado mortal, pase a recibir que Cristo está presente. Para Él es la oscuridad. Una persona cuando comulga, eso ha sido revelación de los místicos. Cuando una persona comulga en pecado mortal, está en la oscuridad. Cuando una persona comulga en gracia de Dios, brota luz por todo lado, brota luz. Y es algo muy, muy grande y muy hermoso. Para él, que está en pecado mortal, la oscuridad reina, y si llega a morir así en pecado, se condena. Pero uno pasa a comulgar y ahí está Cristo, que es el sol de justicia, brillando en su corazón y en su alma. Eso es lo más importante. No nos desvinculemos de la iglesia. Es un reto grande. Ahora, en nuestra familia, no nos desvinculemos de la familia. Es cierto que a veces hay situaciones de pecado grave en nuestra familia. Eso es una realidad. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, padre, mi mamá me odia. Eso es una cosa dura. Mi mamá me odia, mi mamá nos maldice, toda una vida nos maldijo. Hay gente así. Eso ha pasado en nuestro mundo. No se aleje de sus papitos. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre y serás feliz. No dice, si tu papá es buena gente, responsable, cariñosa, si tu mamá es amorosa, hónrala, respétala. No. Puede ser un papá terrible, borracho, esos que llegan y lo sacan a plan de peinilla. ¿Sí? Puede ser un papá tremendo en su máxima expresión, borracho, abusador, de todo. Puede ser un Señor tremendo en todo lo que se puede entender por esa palabra, que dice, Señor, hónralo, hónralo. Yo en un sitio conocí un caso de un señor ya mayor de 92 años, que estaba en los puros huesitos. ¿Por qué? Porque él fue fregado cuando joven, con su familia. ¿Y qué estaban haciendo los hijos? No le daban de comer. Estaban vengando, pues, para que aprenda el viejo ese tal por cual que nos trató mal. Y peor si hubo algún abuso, ahí sí que mucho más, con más groserías de más grueso calibre. Pero ¿qué dice el Señor? Hónralo. Porque eso que estaban haciendo con él no es bueno.
Aunque haya sido terrible, ¿por qué negarle un platico de comida? ¿Por qué dejarlo ya abandonado en la casa 2, 3 días sin saber, bueno, ¿y qué pasaría con él? Nadie le cambiaba el pañal y se quemaba todo, mejor dicho, terrible, y una cosa tremenda, olía terrible cuando entraba ya 2, 3 días sin estar pendiente de él y él ya estaba en los puros huesitos. Esas son cosas que claman al cielo, aunque él haya sido terrible. Y en esa vinculación a la sociedad, especialmente a nuestros hermanos que más sufren, porque de eso será el juicio final sobre las obras de misericordia. Vino el padre Luis Toro, ¿y de qué nos habló? Obras de misericordia. ¿Sí? Obras de misericordia, es que es clave para poder entrar al reino de los cielos. Vengan, benditos de mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Esa familia que no estaba haciendo esa obra de misericordia con el abuelito, que porque fue un terrible, cuando escuchen esas palabras, apártense de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo, sus seguidores. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. ¿Qué va a decir? Pero es que mi abuelito fue muy terrible, mi papá fue un tremendo, me violó, me hizo de esto, que pague. No, el Señor nos invita a que ante el mal que nos hagan, hay que revolver un bien. Orar, dice el Señor, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Entonces es un reto grande, un reto muy grande, vivir la santidad en las pequeñas cosas de cada día, y especialmente donde más nos cuesta, ahí en la familia, ahí en el hogar, fortalecer la unión familiar, fortalecer la unión de los padres y los hijos, entre los esposos, el diálogo que es esencial. Y un tip, por favor, un favorcito, cuando haya mal genio no es el momento de dialogar. Hay que hacer un compromiso en la casa y decir, si yo estoy de mal genio, o usted está de mal genio, o alguno está de mal genio, nadie habla. No es el momento. Ahí en vez de dialogar, lo que hacen es dialegar. Y no, eso no es el camino. Y en un momento de mal genio, uno dice cosas que nunca debió decir, seamos sinceros. Dice cosas que nunca debió decir, cosas que nunca debió hacer. Las hace una esposa con mal genio, se quitó su argolla de matrimonio y la botó por allá lejos. Aunque después la recogió y se la puso y pidió perdón, ya el daño estaba causado, ya la esposa estaba, no lo quería ni. No, con mal genio no. Cuando llega el mal genio y alguno está mal genio en la casa, hay que hacer el compromiso, silencio, un voto de silencio. Una ofrenda para Dios del silencio, no es el momento de hablar. Ya cuando se pasa el mal genio, ahí sí ya dialoga. Ya cuando la cabeza ya está fría, cuando ya respira, si es necesario. ¿Saben qué es lo único que hay que decir cuando uno está de mal genio? Ya vengo. No más. Ya vengo y sale por allá, hace una vueltica, mira las maticas. ¿Sí? Hace una vuelta o encierra en su cuarto. Ora, respira profundo, se calma, cuenta de 99 hacia abajo. Si el mal genio no se ha pasado, cuente de 1000 hacia abajo. 999, 998. Ya cuando ya se pase el mal genio, ahí sí se dialoga. Es un punto muy importante, porque el diálogo es esencial en la familia. Entonces pidamos al Señor esa sabiduría para unirnos fuertemente con Dios, con la iglesia, a pesar de sus bemoles, unirnos con nuestros ministros, con toda la sociedad, siendo caritativos con nuestra familia, viviendo el amor en plenitud, ternura entre los esposos, ternura, cariño, comprensión, bondad, amabilidad, paciencia, cosa que a veces nos cuesta, la paciencia, la ciencia de la paz. Cálmense, la paciencia, que no sea mal genio, es lo contrario a la paciencia, se calma, dialoga, ese es el camino, para ser santos cuando nadie nos ve. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese camino, así sea.